Hola a todos, en este vídeo voy a hablar de en qué consiste un proceso psicoanalítico. Vamos allá. Lo primero que hay que remarcar de en qué consiste un proceso psicoanalítico es que no se trata de un proceso lineal, no se trata de un proceso en el que vamos constantemente avanzando como si fuera un camino recto y vamos dejando atrás lo que ya hemos hablado, lo que ya hemos nombrado. No es así. Es un proceso en espiral. ¿Esto qué quiere decir? Que es un proceso repetitivo, que no hay un pasado, un futuro y un presente como una línea recta, sino que el tiempo, el presente, el pasado y el futuro se entremezclan en esa espiral. Entonces vamos a tener que repetir muchas veces lo mismo, pero nunca lo vamos a repetir desde el mismo punto. Nunca vamos a decir, aunque digamos exactamente lo mismo, aunque nos creamos que estamos diciendo exactamente lo mismo y que estamos siendo unos pesados, volviendo una vez más a decir lo mismo en sesión, nunca lo decimos desde el mismo lugar. Pero hay que volver a decirlo. Es un proceso en espiral. En este proceso hay que identificar qué estructura y qué defensas tiene el paciente. Pero para que podamos identificar la estructura y las defensas del paciente, tiene que haber un paciente. Y no cualquier persona es apta para este tipo de terapia. Las características que ha de presentar una persona para ser analizable son la capacidad de insight, la capacidad de descubrimiento sobre uno mismo, la capacidad de represión y la capacidad de reflexión. ¿Cuál es el motor de la cura o cuáles son los motores de la cura? Además de que la persona sea analizable. Si no hay motor, esto no marcha. Pues el motor de la cura es el sufrimiento, evidentemente, el malestar de la persona y su deseo de saber y de cambiar. Además, tiene que haber una cooperación por parte del paciente. ¿Y en qué consiste esta cooperación? Pues en que tenga un interés intelectual por ir conociendo, por ir conociéndose, por ir sacando cosas, que haya verdaderamente una curiosidad y que haya capacidad de comprensión. Si no hay estas dos, por muy analizable que sea el sujeto, no va a haber camino a trazar. Es un camino en el que se trata de vencer las resistencias de la represión y de rellenar las lagunas del recuerdo. ¿Para qué? Para resignificar, para fortalecer al yo y para poder independizar a ese yo del super yo. Se trata entonces de fortalecer al yo, independizándolo del super yo y adueñándolo del ello, de las pulsiones. Se trata de un proceso de elaboración y en ese proceso de elaboración también uno de los elementos que vamos a encontrarnos, como he dicho al principio, cuando hablaba de la característica de la espiral, es la repetición. Hay que estar atentos a qué es lo que se repite, porque eso es lo que muestra el contenido inconsciente. Lo no dicho, lo no elaborado y qué hay que elaborar, qué hay que nombrar, qué hay que o significar o resignificar. Y cuando aparezca cualquier tipo de resistencia que haga de pared, que haga de muro para poder continuar el proceso, por supuesto lo que toca es analizar, nombrar, explorar esas resistencias. ¿Qué es lo que está pasando? Nunca hacer como si no las hemos visto o no nombrarlas. Siempre como paciente y como terapeuta, cuando aparecen resistencias, hay que nombrarlas. Este proceso es un proceso de abstinencia para el terapeuta. El terapeuta, el psicoanalista, no puede actuar lo que el paciente demanda, lo que el paciente desea. Hay que mantener una posición de abstinencia, de no actuación. ¿Cuáles son las fases de un proceso psicoanalítico? Pues van a estar clasificadas en 4 fases. Vamos con la primera de ellas. La primera de ellas es establecer el rapport. ¿Esto en qué consiste? En escuchar bien al paciente, en ir con mucha cautela, no querer ir más rápido de la cuenta
en favorecer que se establezca una alianza terapéutica, un vínculo entre el paciente y el terapeuta y viceversa. Y favorecer la regresión, crear un ambiente que sea seguro para el paciente en el que pueda empezar a desplegar la asociación libre y empezar a recordar de una forma segura. La segunda fase, ¿en qué consiste? En el desarrollo, interpretación y elaboración de la neurosis de transferencia. ¿Cuál es la tercera fase? La tercera fase es la elaboración del duelo. Es la parte anterior al cierre del proceso terapéutico, la fase como de despedida. Y en esta fase suele darse la reactivación de los síntomas que a lo mejor ya llevaban meses callados y sin embargo la presión de este abandono, de esta ruptura, de este cierre, hacen que se vuelva a reactivar. Entonces, esta fase de duelo, esta fase de cierre, hay que hacerla con antelación. No se puede decir, esta es la última sesión o la semana que viene acabamos. No, hay que hacerlo con tiempo para que precisamente pueda darse esto, la reactivación de los síntomas. Esto es muy importante porque si no dejas colgado al paciente con toda la sintomatología reactivada. Y evidentemente esta reactivación no es como las fases anteriores del proceso terapéutico o el origen, el inicio del proceso, no es igual. Es como una falsa reactivación cuya intensidad puede aparentar ser exactamente igual, pero la duración de los síntomas no va a tener nada que ver con las fases anteriores. Es solo una fase de resistencias al final, de resistencias a que se cierre este proceso terapéutico. Y llegamos a la cuarta y última fase, que es el fin del análisis. ¿Cuándo podemos decir que hemos llegado al final del análisis? Pues, punto 1, cuando se ha elaborado la angustia de castración. Punto 2, cuando se ha elaborado la envidia. Punto 3, cuando se ha elaborado la transferencia. Y cuarto punto, cuando no se teme la repetición. Hasta aquí el vídeo. Si te interesa el psicoanálisis, si quieres profundizar más en cualquier técnica o en cualquier materia que tenga que ver con el psicoanálisis, aquí tienes un montón de vídeos con los que puedes seguir aprendiendo.